7 reflexiones hermosas sobre la familia. La familia moderna. En los tiempos de antaño, la familia se reunía en la casa de los abuelos, creando momentos memorables y compartiendo alegrías cotidianas. Era una época donde la unión familiar era el pilar de nuestras vidas. Pero ahora, esa calidez parece desvanecerse. Las disputas por asuntos materiales ensombrecen los lazos que alguna vez nos unieron. Los primos, más como extraños que como familia, hablan unos de otros sin el afecto de antaño. Amigos se convierten en nuestra nueva familia, mientras tíos y tías se enredan en conflictos triviales. Tristemente, los encuentros familiares se limitan a momentos de dolor o funerales, olvidando aquellos tiempos donde la felicidad familiar era nuestro mayor tesoro. El reto de la familia. Los tiempos han cambiado considerablemente. Ahora, parece un desafío enseñar responsabilidad a los hijos sin caer en el riesgo de traumatizarlos. Se ha perdido la obligación de estudiar, aprender y ser responsable por el propio desorden. Los padres, temerosos, se ven limitados en su educación, enfrentándose a niños que conocen todos sus derechos, pero que desconocen sus obligaciones. Este es un error grave. Cuidar hijos sin límites puede llevar a desenlaces dolorosos. La vida, de manera cruda, enseñará a golpes las lecciones que no se aprendieron en casa con amor. Evita que este sea el destino de tus hijos. Continúa inculcando valores, estableciendo límites y educando con firmeza y cariño. No desistas en tu tarea. La importancia del tiempo en familia. Sería ideal que dedicar tiempo, tanto en calidad como en cantidad, a los hijos se convirtiera en una prioridad. ¿Cuánto beneficio traería disponer de momentos para escucharlos, contarles cuentos, jugar a la pelota o simplemente compartir una mirada? Frecuentemente, la escasez de tiempo de los adultos se convierte en el principal obstáculo para una infancia plena y feliz. Los niños a menudo llegan a un mundo donde encontrar un hueco en las apretadas agendas de sus cuidadores parece ser un desafío. Es crucial recordar que la presencia atenta y cariñosa de los padres es fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos. Respeto mutuo en la crianza compartida. Para los padres separados, es fundamental recordar nunca usar a sus hijos como un medio para resolver conflictos entre ellos. Es esencial que los niños crezcan escuchando palabras respetuosas y positivas del padre hacia la madre y viceversa, incluso si la pareja ya no está unida. Dañar deliberadamente la imagen del otro progenitor, ya sea para ganar el afecto del niño, por vergüenza o autodefensa, es una actitud irresponsable. Este tipo de comportamiento puede causar un impacto negativo y duradero en el bienestar emocional del niño, creando heridas que pueden ser difíciles de sanar. Recordemos que, aunque la relación de pareja pueda terminar, la responsabilidad compartida de criar y formar seres humanos sanos y felices permanece siempre. Mira a tu hijo cuando te hable. Mira a tu hijo cuando te hable. Solo así aprenderás a leer sus ojos. La rutina nos mantiene tan ocupados y estresados que hemos descuidado las cosas que tienen mayor relevancia. Y una de ellas, con la que hemos perdido el contacto, son nuestros hijos. Cada vez más se cree que la función de los padres es solo proveerles de un techo, educación y bienes materiales, olvidando que lo primordial para nuestros hijos es darles nuestro tiempo y amor. Momentos como la cena, los domingos o simples espacios del día, preferimos invertirlas en llamadas de negocios,
televisión o siestas ininterrumpidas que ponernos al tanto con nuestros hijos. Es necesario sentarnos con ellos para conversar, sin ningún tipo de distracción, mirarlos a los ojos cada vez que tienen una pregunta o cuando nos quieren contar alguna anécdota. A través de sus ojos descubriremos todo un mundo lleno de alegrías y tristezas. Aprender a leer los ojos de nuestros hijos nos acerca verdaderamente a ellos y a ellos a nosotros. El valor de establecer límites familiares. No temamos establecer límites en nuestras relaciones familiares. A menudo, la sociedad nos inculca la idea de que los lazos familiares son irrompibles y sagrados. Pero esta no es una verdad absoluta. En ocasiones, por nuestra salud mental y emocional, puede ser necesario distanciarnos de ciertos familiares, incluso si esto implica una separación prolongada o indefinida. Un familiar con actitudes o comportamientos tóxicos puede causar un daño mayor que un amigo o conocido. Es crucial reconocer que proteger nuestro bienestar puede requerir tomar decisiones difíciles, como limitar o cesar el contacto con aquellos familiares que nos perjudican. Establecer estos límites no solo es un acto de autocuidado, sino también un paso esencial para mantener una vida equilibrada y saludable. Los hijos son como los buques. Es cierto que no podemos trazar la ruta de nuestros hijos, pero lo que sí podemos hacer es ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero no ser felices por ellos. No podemos seguir su travesía, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos deben hacerse a la mar desde un puerto donde los padres llegaron y, como los buques, partir en busca de sus propias conquistas y aventuras con la preparación suficiente para navegar un largo viaje llamado vida. Cuán difícil es soltar las amarras y dejar que zarpe el buque. Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre a sus hijos es la autonomía. Hijos, buen viento y buen mar. Salmos 128, 3-4. Tu esposa será como vid fructífera dentro de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que respete a Dios.